Dios les bendiga, muy buenas noches, sean bienvenidos todos. Todos los pequeños pueden ir a la escuela bíblica, vayan sin correr. Y los demás vamos a tomar un momentito para orar y dar gracias a Dios por este tiempo de la palabra. Padre, te damos gracias esta noche por tu presencia. Te agradecemos, Dios, porque en medio, Señor, de la alabanza hemos podido encontrarnos contigo y ser restaurados a través de tu Santo Espíritu. Hoy queremos, Dios, avanzar en este tiempo de la palabra, Dios, seguir estudiando nuestra adopción y cómo es que este principio y este ejercicio de la adopción nos bendice en nuestras vidas. Padre, te damos a ti la gloria, te damos a ti la honra en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Muy bien, pues sean bienvenidos una vez más al Centro Cristiano Yautepec. Hoy vamos a concluir nuestra serie. Hemos venido hablando de la doctrina de adopción como hijos. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí esta noche? Y en ese sentido, entonces, queremos continuar con estos dos últimos puntos de esta doctrina, que es el principio de nuestra adopción y el ejercicio de nuestra adopción. ¿Cuál debería ser la meta principal como hijos de Dios? Piénselo. ¿Cuál debería ser nuestra meta principal como hijos de Dios? Y la siguiente pregunta que le quiero hacer, para irla respondiendo conforme a este tema, es qué cosas prácticas podemos llevar a cabo para hacer esta verdad de nuestra adopción como hijos de Dios efectiva en nuestra vida cotidiana. ¿Cómo podemos aplicarla para que todos los días podamos vivir como hijos? Si somos hijos, hemos venido aprendiendo entonces que tendremos una herencia con Cristo. Si somos hijos, tenemos una bendición muy importante a través de nuestro Padre. Entonces vamos a hablar en este primer punto del principio de nuestra adopción. La esencia de nuestra vida como discípulos es que somos llamados a vivir diariamente este sencillo principio. A veces nos visualizamos como líderes, como personas capacitadas para el ministerio, como lo que ya somos. Algunos ya tienen un encargo, algunos ya son pastores, algunos ya son líderes, algunos tienen un ministerio a cargo y a veces nos visualizamos de esa manera. Pero la verdad es que el Señor está esperando que todos nos veamos simple y sencillamente como hijos de Dios. Y este principio de confianza y de franqueza que existe entre un padre y un hijo es muy, muy importante. Nosotros tenemos que ver que nuestra idiosincrasia, es decir, nuestra cultura mexicana, nos cuesta mucho trabajo el poder tener una relación buena con Dios, el Padre, porque como seres humanos muy probablemente no hemos tenido una buena relación con nuestro Padre natural. Y como ese Padre natural, el que nos engendró, nos ha fallado, ha cometido situaciones complicadas, no tenemos una buena imagen, etcétera. Entonces a la mayoría nos cuesta trabajo el poder tener una buena imagen de Dios, porque es el Padre. No es casualidad que en nuestro país un gran porcentaje de mexicanos prefiera una relación con Dios, y la voy a poner entre comillas, prefiera una relación con Dios, con un Dios que tiene imagen de mujer, que es madre. Y entonces la madre de Dios y la madre de todos los mexicanos, porque culturalmente estamos habituados a tener una mejor relación con nuestra mamá. Porque aunque hay una buena relación, aunque existiera una buena relación con el papá generalmente, si el hijo se cae, ¿qué le dice el papá? ¿Alguien vino esta tarde? ¿Qué le dice el papá?
levántate, levántate, no llores, levántate. ¿Y la mamá qué hace? Ay, mi bebé, mi chiquito, y corre a abrazarlo y lo apapacha. Entonces, culturalmente vamos creciendo de esa manera. Vamos creciendo y nuestros problemas van evolucionando, pero nuestros berrinches siguen siendo berrinches, van cambiando de manera de ser, y entonces vamos creciendo y seguimos buscando dónde cobijarnos, unas faldas donde cobijarnos como hijos. ¿Sí me estoy explicando? Culturalmente hablando, por eso nos cuesta mucho trabajo relacionarnos con Dios. Pero la Biblia dice que el Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, uno es, nuestro Dios, uno es, y Él nos ha adoptado. Cuando vamos a la Escritura y encontramos al Dios de la Biblia, pues sí vemos que María, la madre de Jesús, porque eso es lo correcto decir, María, la madre de Jesús, cuando estuvo en la tierra, cumplió esa función tan importante. Creo que María debió haber sido una mujer extraordinaria. Me gustaría conocerla cuando llegue al cielo, porque para que el Señor la escogiera para ser la madre de Jesús, creo que Dios puso mucha gracia en esa mujer. ¿Vamos acá? Yo no tengo nada contra María, yo no tengo nada contra la madre de Jesús, pero es muy diferente decir la madre de Jesús y la madre de Dios. Dios es Dios y no tiene madre, Él es Dios. Si tuviera madre, entonces no sería Dios, porque significa que alguien lo había engendrado, pero Dios no fue engendrado, Él es Dios por sí mismo. ¿Estamos aquí? Escogió a María, la madre de Jesús, una mujer bendita por el Señor, porque dio el fruto del Espíritu Santo y nació Jesucristo. Entonces Jesús, cuando empezó a caminar, cuando empezó a crecer, Él tuvo un padre adoptivo. ¿Cuántos saben cómo se llamaba? José, un padre adoptivo. Ese padre adoptivo debió haber sido un hombre extraordinario también, porque el Señor, el Padre, no le iba a encargar a su hijo a cualquier hombre. Entonces, creo que José hizo un excelente trabajo con Jesús, desde que fue un bebé hasta que empezó Jesús su ministerio, como dice la Biblia, a los 30 años. Fue un padre que supo enseñar a Jesucristo, al Señor Jesús, cuando era niño, cuando era joven, cuando era adolescente, en las diferentes etapas, le fue dando una formación tal que finalmente vemos que Jesús crecía de una manera sana y se fortalecía de una manera completa. Es decir, en la palabra, pero físicamente. José era un carpintero y José no tenía a Jesús, aunque José sabía quién era Jesús y María sabía quién era Jesús, no lo tenían sentado ahí en el pesebre donde había nacido. Ay, mi chiquito, que no le pase nada. No, lo pusieron a trabajar y él trabajaba en la carpintería junto con José y subía y bajaba y hacía los mandados y hacía todo lo que un hijo tiene que hacer. ¿Vamos acá, hermanos? Bíblicamente hablando. Por eso Jesús se convirtió en el hombre. Si nosotros miramos a Jesús bíblicamente, vamos a ver que Él es el hombre por excelencia, el ejemplo de hombre. Él era un buen hijo, Él era una persona obediente al Padre, pero también a sus papás, para hacer la diferencia, obediente al Padre y obediente a sus papás. Y finalmente creció, entendió su llamado, su propósito, y había una excelente relación con su madre y con su padre putativo. En las Biblias antiguas se escribe antes de José P.P, que significa padre putativo, o en un español más actual, adoptivo. José. De ahí viene el decirle a los Josés P.P, que significa padre putativo, padre adoptivo. ¿Ok? Entonces, esa relación de Jesús con su padre adoptivo y su madre hizo que él tuviera una buena relación con el Padre. Cuando nosotros nos trasladamos a nuestro entorno personal, entonces analizamos nuestra relación con nuestro padre y nuestra madre, muchas veces no fue la mejor.
Por eso nos cuesta tanto trabajo tener una relación con el Padre. Es más fácil ir a llorar a la madre que ir a hablar con el Padre. Es más fácil llevarle unas mañanitas a la madre que presentarse delante del Padre para que entonces el Padre me diga esto sí, esto no. ¿Sí me estoy explicando? La llevamos por la fácil, culturalmente hablando. Bíblicamente, María fue una mujer, como ya lo dije, excelente, pero que también está esperando la venida del Señor Jesucristo, al igual que José y que Abraham y que Isaac y que todos los personajes bíblicos, porque el único que ha muerto y ha resucitado se llama Jesucristo. Y Él ascendió y está ahora sentado a la diestra del Padre y va a venir por segunda vez por todos aquellos que le temen y que lo aman. ¿Están aquí esta noche? Y eso entonces es una doctrina bíblica sana, porque está escrito en la palabra para que nosotros vayamos fluyendo en esa bendición de la verdad, porque solo la verdad nos hace libres. Cuando entendemos entonces nuestra adopción, porque hemos de recordar, ya lo enseñé la semana pasada, pero para conectarlo, hemos de recordar que nosotros como seres humanos, como mexicanos, pues no somos judíos. El pueblo de Israel es el pueblo natural que Dios escogió, el pueblo hebreo que después se convirtió en la tribu de Judá. Después de las 12 tribus solo quedó Judá, de donde viene la tribu, el león de la tribu de Judá, que es Jesús, y ahora se les llama judíos por la tribu de Judá. Y este es el pueblo natural de Dios. Dios los escogió de entre todas las naciones del mundo y los apartó para Él. Pero dice la palabra que cuando Jesús vino, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Por esa causa, como no lo recibieron, entonces el Señor aperturó, era el plan de Dios obviamente, pero aperturó la salvación y el apartar a las personas, no solo a los judíos, sino también a todos los gentiles. Gentiles son todas las personas que no son judíos, todas las personas del mundo que no son judíos por naturaleza. Y esta apertura de salvación nos dio la oportunidad entonces de estar ahora caminando con el Señor Jesucristo. Dice Isaías que nosotros no somos el buen olivo. El buen olivo se refiere al Israel natural, pero dice que nosotros somos ramas injertadas en el buen olivo. Quiere decir que como un arbolito, cuando usted injerta una rama, esa rama toma de la misma savia del tronco que es para lo natural, y esa rama injertada comienza a dar fruto también. Somos nosotros entonces adoptados. No fuimos naturalmente escogidos por Dios como judíos, pero ahora como mexicanos somos el Israel espiritual. Nosotros y toda la iglesia que cree en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Amén. La iglesia del Señor. Si nosotros dijéramos que somos la única iglesia donde está la verdad, entonces seríamos una secta. Aléjese de donde digan eso. Nosotros creemos en la Biblia de Génesis a Apocalipsis. De tapa a tapa, de principio a fin, está la palabra del Señor, y ahí encontramos el plan perfecto de Dios para cada uno de nosotros, que tiene que ver con redención, rescate, perdón de pecados, salvación y resurrección de entre los muertos para vivir una vida eterna. Ese es el plan de Dios para ti, para mí, para tus hijos, para tus nietos y para todos aquellos que están detrás de ti. Amén. Adoptados. Yo comencé esta serie hace 3 o 4 semanas diciendo que había un joven que en la escuela le hacían bullying, algunos lo van a recordar, le hacían bullying y le decían, él había sido adoptado y le decían, tú no eres hijo de tu papá, a ti te adoptaron, y a cada rato le hacían bullying. ¿Y saben qué es bullying? Ok. Y lo presionaban y decían, tú no eres hijo de tu papá, hasta que un día le cayeron gordos y entonces dijo, ok, yo no soy hijo de mi papá, pero ustedes, cuando nacieron, a sus papás ya no les quedó de otra más que aceptarlos, así como son, así como están. Pero a mí mi papá se fijó entre muchos
y me escogió a mí. Entonces cambió toda la cosa, ¿no? Así es con nosotros. Así es con nosotros. Dios tenía muchas opciones, millones, pero tuvo la gracia, tuvo misericordia de nosotros y puso sus ojos en nosotros. Así que estamos tremendamente bendecidos porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Si tenemos a Cristo en nuestro corazón, entonces tenemos ya la mayor bendición que una persona, que un ser humano pueda tener. Dile al que está a tu lado, eres grandemente bendecido. El principio de nuestra adopción tiene que ver entonces esencialmente con una relación padre-hijo. Aquí te voy a dar una sugerencia. Si no tuviste una buena relación con tu padre, seas hombre o seas mujer, si no la has tenido, si no la tienes, si tu padre está o ya no está, no importa, debes de reconciliarte. Creo que hasta que no sanemos esa relación, esas heridas, no podemos tener una relación sana con Dios, porque todo lo que Dios haga en nuestras vidas siempre lo vamos a ver reflejado en el Padre natural que tuvimos. Si tu padre te ama o no te ama, no importa, perdónalo, bendícelo, porque tú tienes a tu Padre celestial que te ama. Si te hizo daño, perdónalo. Si estuvo contigo, bendícelo. Si no estuvo contigo, también. Finalmente tenemos que pensar en algo. Él también tuvo un padre igual. Él también padeció con su padre y solo hizo lo que aprendió o como lo trataron. Así que nosotros no somos nadie para juzgar a nuestro padre o a nuestra madre. Nadie. El que juzga se llama Jesús. Y si usted y yo no perdonamos, entonces no tenemos derecho al perdón. Eso dice la Biblia. El Señor nos perdona cuando nosotros perdonamos. Si perdonamos, entonces Él nos perdona. Es así como va a funcionar entonces mejor nuestra relación con Dios, porque depende de eso, de ese principio. Ahora, si ya eres papá y tienes hijos, pues trata de llevarte lo mejor que puedas con ellos, bíblicamente. Si ya echaste a perder la mitad de tu vida y ahora estás en Cristo y dices, bueno, me quedan unos cuantos años, pues voy a tratar de ser lo que no fui en aquellos años en que no tenía al Señor y poder caminar con Cristo de una buena manera para tener una descendencia que bendiga al Señor y que sea una bendición para la sociedad. Y cuando nosotros nos trasladamos a este tema, vamos a entender que el secreto del poder que Cristo tenía, que los discípulos veían, fue primero que fue un ciudadano, un hijo ejemplar con su padre José. Pero después de los 30 años, cuando va al Jordán y se bautiza, comienza su ministerio. Y entonces la relación que ya de por sí tenía, porque han de recordar que en alguna ocasión Jesús fueron a la fiesta en Jerusalén y no lo encontraban los papás, y lejos de verse como descuidados, en realidad Jesús entró a la sinagoga y cuando lo encontraron, después de un tiempo, él dijo que en los negocios de su padre le era necesario estar. Desde muy pequeño Jesús estuvo interesado por las escrituras y por todo lo que decían los profetas. En ese tiempo la Biblia, como está ahora, no había sido completada, se estaba viviendo, y entonces el Nuevo Testamento se estaba viviendo, y entonces cuando Jesús menciona las escrituras se refiere a Moisés, se refiere a Jeremías, a Isaías, a todo el Antiguo Testamento. Vemos entonces que tenía una relación maravillosa no solo con su padre adoptivo, José, sino con el Padre Celestial. Y de ahí es que los discípulos miraban el poder de Jesús, porque todo el tiempo Jesús estaba en comunicación con su Padre. Donde tenía una oportunidad, Él iba a orar, y se apartaba de ellos y Él iba a orar. Y luego decía, vamos a comer, y se los llevaba al aposento alto, y primero oraban, ya luego comían. Y así, todo el tiempo, el Señor Jesús tenía una relación poderosa con su Padre. Y en el Sermón del Monte, como es conocido, los pasajes de Mateo capítulos 5 y 6 y 7 en adelante, Él les dice a sus discípulos algunos de los secretos, por llamarlo así, o misterios del reino de Dios, y les enseña a confiar en su Padre y a vivir
para la gloria y honra del Padre. Entonces, le voy a decir algunas cosas que Jesús le hacía, pero que además les dijo a sus discípulos que hiciéramos. ¿Están aquí sus discípulos? Bien, la primera cosa que les dijo en Mateo 5:16 fue glorificar al Padre. Él lo glorificaba, así que entonces nos decía a nosotros, les decía ahí a los que estaban, a Pedro, a Juan, a Andrés, a todos los que estaban ahí, a Jacobo, les decía, y a la multitud por supuesto que lo escuchaba. Cuando lo tenga, o si está en la pantalla, ayúdeme. 1, 2, 3. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando nosotros decimos te quiero dar la gloria, o hace rato que decíamos te doy gloria, gloria, bueno, darle la gloria es darle todo el reconocimiento a Él, con nuestras palabras, pero también con nuestros hechos. Dice ahí que esa luz que va a alumbrar tiene que ver con nuestras buenas obras. ¿Qué es una buena obra? Para ponerlo un poco más claro. Siento que me tienen que cerrar ahí la puerta porque están tiesos de frío y nadie contesta. ¿Qué es una buena obra? Dígame. Amar al prójimo. Sí. ¿Perdón? Sí. Ayudar al pobre. Orar por los enfermos. Y también darles para la medicina, ¿no? De vez en cuando. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Perdón? ¿Honrar? A los padres, sí, claro. Buenas obras, buenas obras. Nuestras buenas obras es lo que la gente ve, no lo que nosotros decimos, sino lo que hacemos. En realidad, la mayor predicación que hacemos no está con las palabras que hablamos. La mayor predicación que hacemos está con los hechos, con los actos que nosotros transmitimos a los demás. Si la gente mira que nosotros somos como Jesús dijo, entonces estarán mirando esa luz, una luz, vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, para que vean. La gente necesita ver a Cristo en ti y en mí. ¿Cómo la ve? No digo cómo la ve usted, sino cómo ve la luz. ¿Cómo ve la luz? Con nuestras buenas obras. Así que ayude, sirva, obedezca, sea valiente, haga lo que tenga que hacer, y entonces la gente dirá, verdaderamente esta persona está glorificando al Padre. Eso es glorificar al Padre. Técnicamente lo que Jesús le estaba diciendo en el Sermón del Monte. Otra cosa que Jesús le decía era que lo imitemos, que imitemos al Padre. ¿Al Padre? ¿Sí? Mateo 5, 44 al 45 y luego versículo 48. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os bendicen, a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos. Sobre justos e injustos. Pablo, cierren una hoja de este lado, por favor. Una hoja de este lado también, ciérrela. Gracias. Es todo lo contrario, ¿se da cuenta? Amar a nuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen. Todo lo contrario, nosotros estamos pensando siempre en diferentes cosas. Los seres humanos esa es una liberación. ¿No saben lo que es echar fuera un demonio? Tranquilos, estamos aquí. Entonces dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Dios está esperando que imitemos al Padre,
porque el Señor nos da el sol todos los días, el Señor nos da de comer todos los días, y no dice, bueno, a Juan Carlos no porque se portó mal, y a Beto sí porque más o menos se portó. No iba a decir que bien, No dice eso, él hace salir el sol para todos. Dice la palabra que nosotros debemos de imitar al Padre, debemos de hacerlo igual con todos. Ahora dice el versículo 48, vaya conmigo al 48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Está diciendo no que lo vamos a lograr, pero sí que lo intentemos. Nunca vamos a ser tan buenos como Él, nunca vamos a ser tan bondadosos como Él, pero sí está diciendo que lo intentemos, que lo imitemos. Sed pues vosotros como Él, en pocas palabras, sean como Él. Eso es lo que el Señor está diciendo a sus discípulos. Fíjese bien que lo que estamos hablando es de la relación de Jesús con el Padre, y lo tiene tan identificado que le dice a los discípulos, así llévense ustedes, como yo me llevo con Él, así llévense ustedes también, para que tengan bendición. Otra cosa que les dijo en Mateo 6, del 7 al 9, les dijo que habláramos. ¿Cuántos se han dado cuenta que nos cuesta mucho trabajo hablar? Sobre todo nos cuesta trabajo hablar a los hombres con nuestro Padre. Los hombres de por sí no somos de muchas palabras. Los hombres cuando nos saludamos nos decimos, ¿qué hubo? ¿Ya? Y podemos estar sentados ahí y no platicamos nada. Y lo único que platicamos es de si perdió el América. Bueno, eso siempre, pero de cualquier cosa. Y eso entonces nos distrae y ya, somos poquitas palabras. Una hija con su padre no le cuesta tanto trabajo, dependiendo como sea el padre. Pero no le cuesta tanto trabajo, es más abierta, más sensible. Yo tengo 3 hijas y mis 3 hijas son más sensibles, más abiertas. Santiago no le cuesta trabajo, gracias a Dios, pero siempre los hombres somos un poquito más reservados y como que no queremos hablar tanto. Lo que Jesús decía es lo contrario, hablen con el Padre. Miren lo que dice ahí. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Juntos, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Cuando ellos le preguntaron cómo podemos relacionarnos con el Padre, Él inmediatamente les dijo, háblenle como papá, Padre nuestro que estás en los cielos. Él no dijo, háblenle a mi Padre. Él dijo, Padre nuestro, poniéndose Él como hijo, como hijo. Entonces, Padre nuestro. Debemos hablar con el Padre, debemos tener una comunicación con el Señor de una manera profunda. Mateo 6, del 25 al 26, también Jesús dijo que debemos confiar en el Padre. Un niño, cuando es pequeño y su papá le dice, te voy a traer un juguete cuando regrese, ¿qué hace el niño? Le cree, lo espera. Y cuando llega el papá y le dice, ¿qué crees? No había, pero mañana, ya lo dejé encargado. Mentiroso, ¿verdad? Ya lo dejé encargado. ¿Y el niño qué vuelve a hacer? Le vuelve a creer. Y al otro día lo sigue esperando. Y al siguiente día lo sigue esperando. Es un niño porque no pierde la fe. La Biblia dice que nosotros para poder entrar al reino tenemos que ser como niños. Lo que dice aquí y la bendición que tenemos es que nuestro Padre no miente, no es hombre para mentir y no es hijo de hombre tampoco para que se arrepienta. Entonces lo que Él nos dice no lo cumple, pero tenemos que confiar. Es lo que dice en el versículo 25 y 26. Otra vez, 1, 2, 3. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran,
ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Cuántos dicen amén? ¿Tú vales más que un pájaro? ¿Tú vales más que un guajolote? ¿Sí? ¿Más que un caballo? ¿Más que una planta? ¿Sí o no? ¿Cuánto vales? Valemos la sangre de Cristo. Entonces tenemos que entender que nuestro Padre tiene cuidado de nosotros. Lo que nos está llamando a hacer es no afanarnos, no afanarnos. Debemos trabajar, debemos de ser diligentes, debemos de hacer lo que hacemos con gozo, con alegría, pero no debemos de afanarnos, porque si nos afanamos, entonces no vamos a obtener la respuesta que Dios quiere darnos. Un afán es una situación como de falta de confianza en Dios. Es falta de confianza. Sí, Señor, yo creo que tú me lo puedes dar, pero mientras yo voy a afanarme, voy a trabajar doble, triple para juntar, así que cuando llegue yo lo voy a comprar, y pensando que lo estamos haciendo, pero en realidad estamos afanándonos. Dios dice, si es para ti te lo voy a dar, si te sirve te lo voy a dar. He visto muchos casos cuando una persona se afana en algo y tal vez no era el tiempo de tenerlo o de comprarlo o de adquirirlo, pero lo hizo con su esfuerzo humano. Lo único que hace es echarse una soga al cuello, porque después está atorado precisamente con ese afán. Cuando es de Dios, todo fluye, no hay problema y no hay ninguna soga, todo va fluyendo, va fluyendo, va fluyendo. Así es que tenemos que confiar en el Padre. Y lo último que les dijo ahí Jesús en Mateo 6, 17 al 18 es agradar al Padre. Ayúdeme a leerlo, por favor. Dice, pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Lo que está diciendo Jesús es, traten de agradar al Padre. No estén haciéndolo para que los hombres lo vean. Y pone, por ejemplo, el ayuno, porque el ayuno es una cuestión espiritual. Algunos cuando ayunan lo que hacen es demudar su rostro, ponerlo así como triste, no se bañan, no se peinan, para que la gente diga, ¿qué te pasó? No, nada, estoy ayunando. Hasta la voz así bajita, estoy ayunando. La Biblia dice que ya tuvo su paga. Si hace eso, ya tuvo su paga. Ya no le valió de nada. Aquí dice, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. O sea, báñate, peínate, perfúmete, que nadie te dé cuenta que estás ayunando, porque lo estás haciendo para el Señor, no para la gente. Y entonces el Padre, que tú estás agradándolo en secreto, te va a recompensar delante de todos, en público. Ahora, no solo el ayuno, todo lo que hacemos, a veces la vida cristiana misma, porque decimos, ¿y cómo estás? Ay, pues aquí, ya sabes, no es fácil el camino, y he recibido un golpe por aquí y un golpe por allá, y los ataques del diablo, y pone cara así de como que le fue mal en la guerra. Lo que estamos haciendo en ese sentido es tratar de quedar bien con la gente. Pues ya ves cómo me va. Cuando le pregunten cómo estás, pues dígale, bien, gracias a Dios, y ponga cara de que le va bien, ¿no? Así, bien, gracias a Dios. Pregúntale que está a tu lado cómo le va. Bien, con una sonrisa, con una voz así de ajúa. Aunque sabemos que hay problemas, aunque sabemos que hay turbulencia, que hay decisiones que tomar y un montón de cosas, pero nosotros queremos agradar al Padre, porque
lo queremos glorificar, lo queremos imitar, hablamos con Él, confiamos en Él y lo vamos a agradar. Eso es lo que Jesús estaba diciendo. Ese era el secreto de su relación con el Padre. Así que, mis amados, tenemos que mirar que es el principio de nuestra adopción. Somos hijos. Dios nos bendice, Dios nos guarda, Dios nos cuida, Dios nos da todo. Pero nosotros tenemos que hacer esto: glorificarlo, imitarlo, hablar con Él, confiar en Él y agradarlo a Él. Siguiente punto: el ejercicio de nuestra adopción. De nada serviría ser personas que han cambiado su manera de vivir, que tienen una relación con el Señor, pero que viven de la misma manera. Dios quiere que vivamos en lo bueno de nuestra adopción, en lo bueno. Piense en un hijo que es adoptado y que siempre está triste porque es adoptado. Sus padres le dan todo, sus padres lo bendicen, sus padres le dan estudio, le dan comida, le dan casa, le dan todo. Ayer vi una película que a cada rato el hijo le decía: tú no eres mi papá, pero le pagaba la colegiatura, le daba los tenis, le daba los zapatos, pero tú no eres mi papá. Pero cuando tenía que pagar la colegiatura, sí era su papá. A veces nosotros, cuando vivimos en Dios, podríamos comportarnos de esa manera. Si eres mi papá, cuando me das de comer; si eres mi papá, cuando me guardas. Pero cuando se trata de obedecer, ahí sí, quién sabe, ya no eres mi papá. En otras palabras, teológicamente podríamos compararlo como recibir al Señor y al Salvador. El Salvador me conviene, porque el Salvador me salva, el Salvador me da vida eterna, el Salvador me da todo. Pero el Señor me exige, el Señor me demanda, el Señor está esperando que yo haga, no que Él me haga. Entonces aceptamos al Salvador, pero no aceptamos del todo al Señor. Y yo acepté a Jesús como mi Señor y como mi Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Dios quiere que vivamos en lo bueno de nuestra adopción, porque saber una verdad y no vivirla no va a hacer que la verdad sea real para nosotros. Yo puedo saber que Dios me adoptó y puedo saber que soy su hijo. ¿Cuántos lo saben? Pero de saberlo a vivirlo es muy diferente. Es muy diferente, porque yo sé, y sé que tengo una herencia, y sé que va a venir por mí, y sé que soy su hijo. Sí, pero hay que vivir lo que creemos, no solamente de una manera intelectual. No, hay que confiar, hay que vivir, hay que ejercerlo, pues. Como cuando estudiamos una carrera, como cuando estudiamos algún oficio y lo tenemos, pero no lo ejercemos, en realidad no estamos viviendo esa realidad. Aunque me digan licenciado, dígame licenciado. Muchas gracias. Si yo no ejerzo la licenciatura, solo es de dicho. En realidad no estoy ejerciendo la licenciatura que estudié. Yo sí, porque es de teología. Pero entonces no lo estoy ejerciendo. Solamente tengo un título, solamente tengo un nombramiento porque estudié una carrera y entonces pues ahí está. ¿Sí me estoy explicando? Somos hijos. Usted puede saber que es su hijo y puede tener su Biblia y ahí dice que es su hijo, pero si no vive como hijo, si no lo ejerce, entonces está perdiendo todas las bendiciones. Nada más es una verdad aquí, pero no es una verdad en todo lo que hago. No se equivoque, no se confunda. Hágalo, créale, camine con Él, tenga sus bendiciones. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Otra vez lo voy a volver a leer. Es de esos versículos complicados de entender. Ayúdeme usted. 1, 2, 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dados por su divino poder,
mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria. El Padre nos ha bendecido, nos ha adoptado, tiene una herencia, tiene bendiciones para nosotros. Es el Espíritu Santo quien nos da todo ese entendimiento para poder vivir esta verdad de hijos. Y esta verdad tiene que hacerse efectiva todos los días de nuestra vida. No solamente voy a ser su hijo cuando lo necesite, voy a ser su hijo desde que despierte. Buenos días, papá. ¿Cuántos dicen amén? Buenos días, Señor. Buenos días, Padre. Salúdelo, es una persona. Y Él está ahí. Él está ahí, siempre está con usted, siempre. Siempre. Dile al que está a tu lado, ay, nanita. Sí, siempre. Donde quiera que andas, cualquier parte, donde quiera que te metes, con cualquier cosa que hagas, Él está allí. Entonces, desde que despierto, buenos días, Padre. Y todo el día, tener una relación constante con el Señor. Es una cuestión de ejercerlo. De repente hay situaciones muy complicadas en mi vida, en el ministerio, en la vida, y yo puedo ver un límite y digo, no, siento que no la vamos a hacer, pero luego me acuerdo que soy su hijo. Digo, ¿por qué no? Si se puede. Si se puede, pues yo soy un hijo de Dios y Dios lo va a hacer. Y entonces todo cambia. Y eso que se veía gigante, eso que se veía que nunca iba a cambiar, tiene forma, puede cambiar, porque soy su hijo. Es ejercerlo, es ejercerlo. Gracias, Padre, por estos alimentos. Gracias, Padre, por este pantalón. Gracias, Padre, por esta agua caliente. Gracias, Padre, por este techo. Hay gente que no tiene techo, que vive bajo un puente. Gracias, porque tengo un trabajo. A lo mejor no es el que quiero tener, pero gracias mientras me das el otro. Y mientras me das el otro, lo voy a hacer con todo gozo y alegría para que tú veas que soy obediente y me des el otro, papito lindo. Amén. Ejercerlo. Lo que le estoy diciendo es un acto de pensar, de voluntad. Ya está ahí el título, tú eres un hijo de Dios. Ahora vive como un hijo de Dios, como una hija de Dios, ejerciéndolo. Y también es verdad que una última verdad de nuestra adopción es que Dios verdaderamente nos trata como hijos, no como parientes lejanos. ¿Cuántos tienen un pariente lejano que viene ahí de vez en cuando? ¿Alguien que los visite así de cada 5 o 10 años? Yo tenía unos primos que decían, mamá, ¿qué pasó? Ahí viene el señor de la foto, su papá. Bueno, es un chiste cruel, ¿verdad? Ahí viene el señor de la foto, será su papá. Llegaba cada 5 años. Bueno, Dios nos trata como hijos, no como un pariente lejano. Como un pariente lejano que, bueno, cuando viene, pues lo atendemos y nos da mucho gusto que llegue, pero nos da más gusto cuando ya se va. Dios no nos trata así. Dios nos trata como hijos todos los días. Significa que de vez en cuando vamos a conocer. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Ok, si tú eres hijo, no solamente vas a recibir con gusto las bendiciones, también de vez en cuando la disciplina. Porque un papá que trata a alguien como hijo, también de repente le da sus llegues. Un papá que adopta a un hijo, vamos a suponer, hay una familia, entonces el varón se casa con esta mujer tenía hijos. Entonces el papá tiene autoridad sobre los hijos. ¿Sí o no? Si no, ¿para qué? Si van a ser mis hijos y tú nada más nos mantienes, entonces, y yo mando mis hijos, entonces no son una familia. Si estoy pisando callos, ni modo. Pero eso es lo que es verdad. Es papá y adoptó a los hijos y entonces tiene autoridad sobre los hijos. Si les da de comer, si los atiende, si los procura, si son sus hijos, porque a veces hay más, un padre es más el que cría que el que engendra. En realidad tiene autoridad y puede disciplinar.
con el consenso, con la charla de la madre. Jesús nos adoptó, nosotros fuimos adoptados y el Señor nos puede disciplinar, no diga amén, pero nos puede disciplinar, nos puede corregir, nos puede recordar nuestras responsabilidades cada vez que Él quiera, porque es nuestro Padre. Y yo no voy a tomar una actitud de conmiseración, porque entonces yo no sería un hijo, sería un bastardo. Y yo soy un hijo. Yo soy un hijo. ¿Usted qué es? Hebreos 12 del 7 al 11. Hebreos 12 del 7 al 11. Cuando lo tenga, le vamos a dar lectura. Dice: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Hasta yo me acuerdo que mi mamá tenía mucho tino con la chancla voladora. ¿Cuánto les tocó la chancla voladora? Aleluya. Mi papá tenía una regla de esas así, de este tamaño, de las de corte, que son así como de T, media T o L. Ajá. Y entonces, aunque nosotros estuviéramos del otro lado de la mesa, mi hermano y yo, con esa pequeña reglita, nos alcanzaba. Nos enseñó a comer, a no meter las manos al mole y a embarrarnos de mole así. Nos enseñó a comer, a lo mejor muy rudo, pero con esa reglita. No meta la mano. Ok. Tal vez eso ya no se usa. A lo mejor hoy los cinturones nada más los usamos para que no se nos caiga el pantalón. Pero ¿cuántos disfrutaron de unos buenos cinturonazos? Levanten su mano. Gloria a Dios. Yo creo que a muchos de los hijos hoy les falta eso. Y como hoy los derechos humanos y no sé qué tanto, y se saben mucho sus derechos humanos, pero no saben sus obligaciones. Si somos hijos y no bastardos, entonces debemos de recibir la disciplina. Yo me acuerdo que me le decía a mi mamá: ay, mamacita. Cuando me daba, ya cuando iba como por el tercer cinturonazo, él decía: ay, mamacita. Hasta la quería mucho. Aquí es lo que está diciendo. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Los teníamos en alta estima, aunque nos dieran nuestro chanclazo. A algunos les tocó cable, a algunos les tocó una vara, a algunos les tocó hasta el lazo mojado. Santo Dios, eso ya era otra cosa, pero yo me acuerdo que mi mamá me decía, tenía mi hermano menor, Daniel, que Dios lo bendiga por correr tan fuerte, pero me decía mi mamá: si no lo alcanzas, porque cuando él hacía algo se echaba a correr, y me decía mi mamá: si no lo alcanzas, a ti te doy. Y ya sabía que sí era cierto. Y entonces yo iba correteando a mi hermano, lo agarraba, y de aquí a que lo traía con mi mamá, yo ya venía más pateado, mordido, rasguñado por mi hermano. Ya no sabía que era peor. Pero crecimos con una buena infancia, tuvimos una buena vida, y creo que a mi entendimiento es importante la disciplina. Cuando no nos disciplinan, en realidad, un padre que no disciplina a sus hijos no los quiere, no los ama. Está dejando que hagan lo que quieran. Y si deja que hagan lo que quieran, esos hijos van a terminar mal. Niños que desde pequeñitos se tiran al piso y hacen un berrinche para que les compren algo, y el papá dice: ay, hijo, y su mamá dice: no seas así, bebé. 13 años revolcándose en el piso. Qué vergüenza. Yo he visto muchos, no aquí, aquí no hay ninguno, aleluya. Pero si está chiquito, pues una varita chiquita,
de su tamaño. Si está más grandecito, otra varita, conforme vaya creciendo. Y en mi casa yo ya tengo una así, la varita del amor. ¿La has visto, Pablo? La que está ahí en la meseta. La varita del amor. En mi casa se llama la varita del amor. Uno por cada año. Entonces ya le piensan. Como que a muchos no les está gustando este tema. Pero es lo que dice ahí. Si somos padres y amamos a nuestros hijos, corríjanlo. No estoy promoviendo la violencia, estoy promoviendo la obediencia, porque el castigo es para los desobedientes, no para los obedientes. Como dice ahí la palabra entonces en el versículo, ¿cuál me quedé? 10, vaya conmigo al 10. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Dios nos disciplina para lo que nos es provechoso. A lo mejor nuestros papás en su falta de conocimiento, de sabiduría, en su temperamento, pues de repente nos daban unas injustas, ¿no? Pero finalmente cuando venimos al Padre entendemos que Él nos disciplina de manera justa, para nuestro provecho, para que participemos de su santidad. Es verdad, versículo 11, que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y eso es verdad. Cuando Dios nos disciplina, cuando Dios nos hace pasar por pruebas, por diferentes situaciones, después empezamos a valorar más lo que tenemos, lo que somos, la vida, en fin. Una persona nunca sabe valorar su comida hasta que se queda sin ella. Nunca valora lo suficiente su casa hasta que no la tiene, y así sucesivamente. También hay un dicho por ahí que dice que nunca se es buen hijo hasta que se es padre. Hasta que somos padres entendemos, ay, cuánto hice padecer a mi viejo. ¿Me estoy explicando? Nunca somos buen hijos. Entonces, mis amados, este tema de la adopción tiene que ver entonces con una relación viva, personal, con Dios. Si no tuviste padre, si la vida te deparó un destino complicado y no tuviste un padre, un ejemplo, pues tampoco tienes que andar llorando por las esquinas. Ya tienes al Padre Celestial, mejor que cualquier padre del mundo. Y Él te guarda, Él te cuida, Él te protege. Él quiere enseñarte muchas cosas. Así que esta noche, como conclusión del tema, no solo de esta noche, sino del tema, estamos ahora usted y yo en la familia de Dios por fe. Aquí está la familia de Dios, pero no es toda la familia de Dios. Hay muchos más, miles, cientos de personas que somos de la familia de Dios. Y nosotros compartimos en la vida de Cristo y en la vida del Señor, tenemos herencia con los santos. Cada uno de nosotros somos un santo. A ver, voltea a ver el que está a tu lado, a ver si sí. Bueno, no en la concepción que lo entendemos, porque santo significa apartado para Dios. Una persona apartada para Dios que está camino en la santidad. Pero nos ha sido dada una gran motivación para vivir en santidad y para poder experimentar el poder transformador del Espíritu Santo en nuestra vida a través de entender que somos hijos. Porque si somos hijos, entonces todo lo que es de Jesús también nos lo heredó a nosotros. Todo, absolutamente, incluido el cielo. Él fue a preparar morada para nosotros. No solamente es de Él, es de nosotros también. Y si de Él es el cielo, la tierra, también es de nosotros. Si de Él son los animales, la tierra, el campo, también es de nosotros. Y como es de nosotros, entonces nosotros tenemos que cuidar lo que es de nosotros, lo que es de la familia. Conocemos entonces a quién pertenecemos. Ya no somos personas que no sabemos quiénes somos ni a dónde vamos. Somos hijos. Somos hijos. Entonces yo sé quién es mi padre y sé a dónde voy. Entonces,
puedo comprender que si de repente el Señor me quiere disciplinar, si de repente el Señor trae alguna prueba, alguna situación en mi vida, la voy a aceptar. A lo mejor es una experiencia difícil, pero la voy a aceptar porque Dios me está enseñando y Dios quiere corregirme, y al mismo tiempo puedo ver el amor del Padre en medio de esas situaciones. En nuestro corazón siempre vamos a tener la bendición de tener a Dios, porque Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y entonces no estás solo, no eres una persona que tenga soledad. En realidad, si te sientes solo, tal vez hay otra situación que tengas que corregir. No estás solo, el Espíritu de Dios está contigo. Algunos señalan que la soledad acompañada es la más difícil, pero no tiene que ver con Dios, tiene que ver con las personas. Entonces tienes que perdonar a alguien, tienes que soltar a alguien de tu corazón, tienes que romper cadenas, ataduras, ligaduras del alma. Es otra cosa, no es una soledad en sí, es una situación que el enemigo te quiere meter para sentirte alejado de Dios. Pero Dios está con nosotros todos los días, y como un padre a un hijo nos quiere cuidar, nos quiere bendecir y nos quiere guardar. Así que glorifica al Señor, imita al Señor, confía en el Señor, habla con el Señor, agrada al Señor y camina como un hijo de Dios. Ahí en tu lugar, cierra tus ojos un momento. Padre, muchas gracias, porque a través de la Escritura tú nos enseñas, Dios, que como hijos te pertenecemos, y que es ahí en tu presencia, Dios, donde hay plenitud de gozo, donde hay delicias a tu diestra para siempre. Ven, Espíritu Santo, y bendícenos que somos tus hijos, Dios. Viste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me amó, me viste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me amó. Y me diste el nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Y me diste el nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Me viste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me amó, me viste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me amó. Y me diste el nombre, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Y
me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, que me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Te amo más que a mi vida. Te damos gracias, Señor, esta noche porque tú nos has hecho tus hijos. No es del que quiere ni del que corre, sino del que tú tienes misericordia. Y hoy reconocemos que tú has tenido misericordia de nosotros, que has puesto tus ojos en nosotros y nos has salvado, nos has perdonado y nos has dado tu salvación. Ayúdanos, Dios, para que cada uno de los que estamos aquí, de los que escuchamos este mensaje, podamos vivir como hijos, acercándonos al trono de la gracia para ese oportuno socorro, Dios, pero con esa actitud de hijos. No permitas que seamos ingratos. Ayúdanos a ser agradecidos cada día. Ayúdanos a caminar en pos de ti, a agradarte, a imitarte. Enséñanos a hablar contigo. Enséñanos a darte todo lo que somos, Dios. Queremos ser benditos, benditos hijos tuyos, para permanecer cada día en tu presencia. Gracias, Padre. Le invito a hacer una oración. Si usted no ha hecho su vida, su oración de fe y entregarle su vida a Cristo, esta noche yo le invito para que usted abra su corazón, sus labios, y le entregue su vida a Jesús. Si está aquí, hágalo aquí, y si está escuchándonos ahí en su lugar. Iglesia, repita conmigo: Señor Jesús, esta noche te doy gracias por tu presencia y por tu palabra. Gracias por poner tus ojos en mí. Soy tu hijo si hoy me aceptas. Por eso reconozco que soy un pecador y me arrepiento de mis pecados. Señor, yo te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Entra en mi vida y hazme una nueva criatura. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús.